Siempre háganme una seña, hombre, me sacan carrera desde allá atrás. Vamos a la Biblia, mis hermanos. Pastores, cantantes, todos. Con otros nuestros pastores, van, y yo allá atrás. Aunque sea ojitos, háganme antes de ir terminando. Mateo 25, búsquelo por favor. Mateo 25, 14. ¿Cuántos han venido a aprender esta mañana de la palabra de Dios? La enseñanza, bueno, toda enseñanza de la palabra es importantísima, pero si usted quiere prosperar, ¿cuántos quieren prosperar en la vida? Usted es una persona próspera, gloria a Dios. Si usted quiere asegurar su prosperidad, o si usted quiere prosperar, póngale corazón a lo que hoy vamos a estudiar. No hay prosperidad fuera de esto. Así se lo aviso, no hay. Porque tener una marmaja de billetes en la bolsa no es prosperidad. El dinero es una fantasía, es una ilusión. En diciembre los aguinaldos, mucha gente espera que llegue y cuando ya lo recibe ni vio por dónde se fue. Está esperando que le otorguen un préstamo y con eso pensaba poner un negocio, pagar las deudas, hasta hacer un viaje y ni las jaranas pudo pagar. Entonces es importante entender que prosperidad no es que usted diga, pisto tengo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Lo tiene? Mateo 25 del 14 en adelante. Vamos a leer todos juntos, lea conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó ¿a quiénes? A sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he entregado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Padre, damos gracias por esta hora, invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, suplicando que ministre la mente y el corazón de cada uno de sus hijos, que nos permita discernir en su palabra la enseñanza y vivir por los principios que hoy tú nos mostrarás. Señor, reprende toda incredulidad, toda barrera de orgullo y permite que la mente y el corazón de presentes como los que están conectados a la distancia sean ministrados por el poder de su Santo Espíritu. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, en su precioso nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Diga conmigo mayordomía. Usted es un mayordomo de Cristo. La mayordomía es
la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos los que decimos ser sus hijos. Recuerde, por favor, y si usted está acá y nunca ha abierto su corazón a Jesús y usted cree que es un hijo de Dios, porque todo ser humano es un hijo de Dios, lamento decirle que desde ahí estamos equivocados. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero por cuanto Adán y Eva pecaron, dice la Escritura, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos destituidos, todos fuimos destituidos. Pero por un hombre entró el pecado, Adán, y maldijo a toda la humanidad, y por un hombre salió el pecado, Jesucristo, en quien tenemos redención. ¿Qué significa la palabra redención? Sacados del hoyo. ¿Quién nos sacó de la condenación? Jesucristo. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, fueron hechos, no eran, fueron hechos hijos de Dios. Usted se declara un hijo o una hija de Dios, usted es un mayordomo, usted ejerce la mayordomía del Señor, el servicio a Dios. Si vivimos, ¿qué decía Pablo? Para Él vivimos. ¿Será cierto? ¿Vive usted para Cristo? Todo su tiempo, yo sé que tiene compromisos, responsabilidades de trabajo, de familia, más si tiene más de una familia, tiene el tiempo apretado. ¿A qué le dedica la mayor parte del tiempo? ¿Al servicio de Dios o a sus afanes personales? Váyase usted contestando si vive para Cristo verdaderamente. El objetivo de este mensaje es que aprendamos nosotros a entender el concepto de prosperidad de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces todo empieza en la mayordomía, todo empieza en reconocer que ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que yo vivo en la carne, dice, lo tengo que aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que el Hijo de Dios quiere? Que le sirva. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Que yo reconozca su soberanía, que Él es el dueño, que Él es mi curios. Y allí ya yo le podría empezar a hablar cuando no venimos al culto, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, porque no le hemos tomado a Él o no hemos dimensionado, no hemos entendido lo que implica declararle a Él nuestro curios, nuestro dueño. Pero concentrémonos en la parte monetaria, en la parte de su prosperidad financiera. Algunos pastores, cuando hablan de la mayordomía, casi siempre se concentran solo en diezmos y ofrendas. No es solo eso, es todo lo que implica servir a Cristo, alabar al Señor, cuidar nuestro testimonio, ser identificados ante los inconversos como siervos de Dios. Todo lo que eso implica en mayordomía. Claro, tiene mucho que ver el cuidado de la obra, el cuidado de la casa. ¿Por qué? Porque Él nos ha encargado que cuidemos su casa. Vino Cristo, vino el Hijo de Dios en forma de hombre y fundó una obra. ¿Y a quién se las encomendó? A todos sus discípulos. Cuando Él volvía al Padre, Mateo 28, 19 y 20, Él dijo: id y predicad el evangelio. Mateo 28, versículo 19. No, estamos ahí perdidos. Id y predicad el evangelio, haciendo discípulos a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Él nos encargó. Entonces, la obra del Señor, fíjese bien, toda obra comienza, todo proyecto comienza con un capital semilla. Usted no puede levantar una obra, no puede levantar una casa si usted no tiene para construir. Toda obra comienza con un capital semilla. Y el capital semilla lo aporta el vecino o los particulares
o lo aportan los interesados de la obra? Los socios, por decirlo de una manera. Los afiliados, los asociados, los que han creído en Cristo, aquellos a quien Dios les encargó. Por eso es que dice acá, verso 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a quienes, a sus siervos, y les entregó los bienes de los siervos o los bienes del dueño de la obra. Los del dueño, ¿verdad? Ok. Entonces, punto número 1 esta mañana para comprender el mensaje. La parábola de los talentos, que es esta que estamos leyendo, nos enseña el sistema de cómo prosperar financieramente. Primero, la obra que se nos ha encomendado, y segundo, su vida misma. Entender que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Por eso es que dice, les encargó sus bienes. ¿Sus bienes de quién? Del Señor, porque nuestro nada es, porque cuando nos muramos nada nos llevaremos. Todo nos lo ha concedido el Señor. Entonces, vamos entrando en el análisis. ¿Por qué Dios se los presentó en parábola? Bueno, la parábola, mis amables hermanos, es una historia ficticia, es un cuento, pero que encierra un fundamento espiritual, una enseñanza espiritual. No es una historia que sucedió tal cual como está relatada, porque es ficticia, pero sí lleva la instrucción de algo poderoso en el ámbito espiritual. ¿Y por qué la disfrazó entonces? ¿Por qué no les habló claro? Lo que sucede es que el Señor dijo, Mateo, búsqueme, y por favor ubíquese, 13, Mateo 13, versos del 10 al 13. Vamos a leer 10, 11, 12 y 13. ¿Por qué el Señor todo lo ponía así como entredicho, como disfrazado? ¿Sabe por qué? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Verso 11, él respondiendo les dijo, espéreme, ¿a quién les dijo? A los discípulos. ¿Habrá algún discípulo o discípula esta mañana? ¿Cuántos han venido a recibir la instrucción del Señor? Entonces, a ellos les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿a quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los que no eran sus discípulos. Podríamos decir, los que no les importa, ¿verdad que sí? A un discípulo le importa lo que su Señor tiene que enseñarle. Pero si no le importa, es porque no es su discípulo. A ellos les dice, vea por favor, no les es dado. Mire qué privilegio el que Dios prepara para los discípulos. Y entendamos, hombres y mujeres, discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Nos es dado, dice, entender y conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entender y conocer los misterios del reino de Dios para sus vidas? Ahí empieza todo. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, hágame una pausa ahí. Esto es la muerte para los materialistas. Aunque digan que son discípulos de Cristo. Ya vemos, nosotros no tenemos mucho. Mira, aquí en la iglesia nos van a desvalijar. Ahí está diciendo que el que tiene lo que tiene lo van a quitar. ¿Cuántos tienen a Cristo, hermano? Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y por eso dice que el que tiene, le será dado. Y al que no tiene, ay, si yo no tengo, hermano, yo aquí donde me ve, vengo a ver qué me regala. Pase allá al café pendiente, ahí le vamos a regalar. Pero pareciera chistoso, todavía hay personas que me escriben y me dicen, pastor, présteme $300. Todavía el día de hoy. No hemos entendido a qué venimos aquí. Usted necesita 300 y yo necesito 10,000 para pagar. Yo creo que entre todos me prestan y salimos, ¿verdad? A la iglesia no venimos a prestar dinero. Es más, no venimos ni a buscar dinero. ¿Cuántos han venido a buscar a Cristo, hermano?
Mire cómo es de sutil tanto la forma que Dios le va a proveer, como también la trampa que el enemigo le va a poner. Porque todos tenemos necesidad. ¿Cuántos aquí tienen necesidad, ya sea por una deuda o ya sea por algo que quieren hacer, invertir, un proyecto? ¿Cuántos aquí necesitan provisión financiera? Claro que sí. Pero no es a eso a lo que venimos. Venimos a adorar a Dios. Lo que pasa es que su Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo que pasa es que la adoración a Dios comienza cuando usted abre su corazón a Jesús y reconoce que Jesús es su único salvador personal, y usted se mete con Jesús y empieza a ejercer una mayordomía de Cristo, y dice la regla que en la mayordomía Dios me va a proveer, pero no es mío, es de Él. Porque en la parábola está la enseñanza. Y entonces dice, pero ¿por qué en parábolas? No me lo quite, hija. Verso 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sabe por qué? Primero, no les interesa, porque no son discípulos. Están cegados por la ambición de la materia. Un pastor que ame el billete siempre va a andar encima de la gente viendo qué le saca, y usted lo nota. Y siempre va a ver usted que hablan de proyectos y las cosas no suceden, y la gente dice, bueno, pero ya dimos, ya hicimos una campaña, y ¿por qué las cosas no resultan? Y no hay una transparencia. Ahora en San Pedro Nonoalco Dios nos bendijo dando la oportunidad de levantar esa obra que estaba caída. Incluso nosotros le dijimos al pastor que estaba a cargo, mire, que quiere que lo apoyemos, quiere que le instruyamos. Tenemos un equipo de trabajo excelente que han aprendido aquí, y entonces le podemos ayudar para que usted se levante. Y él dijo, no, yo ya me hastié, yo me regreso a mi trabajo, ahí les queda. Y nos entregaron una iglesia con 6 personas en el culto. No había libro de finanzas, no entregaron absolutamente nada más. Me dicen, pastor, mire, aquí dicen que no hay nada, ustedes no estén pidiendo nada, solo reciban las llaves, el local es de la organización, es del Taber Central, y empecemos a predicar y empecemos a evangelizar. Y al principio la gente estaba así como un poquito resentidona por tantas veces que les habían hablado de proyectos, de cosas que vamos a hacer, que vamos a lograr, y nunca se hacía ni se lograba nada. Y entonces cuando empezaron a ver que hay un libro de control, que por un centavito de esos negritos que usted ponga tiene el derecho de decir, mire, ¿puedo preguntar dónde está mi diezmo y ofrenda? Sí, hermano, aquí está el libro, aquí está, mire, el centavo que usted puso el año pasado, allí está invertido. Sí, porque lo chistoso es cuando reniega y critica el que nunca pone nada, que vaya a fregar a su abuela. Pero cuando yo le hago la broma del centavo es que nunca es poco. Si usted un centavo puso, usted tiene todo el derecho de preguntar, mire, ¿dónde está mi centavo? Y nosotros con gusto le vamos a responder. ¿Por qué? Decía mi pastor, porque al buen pagador no le duelen prendas, hermano. Y cuando usted entiende que los bienes no son suyos, sino de su Señor, usted lo que va buscando es que Dios le dé más. ¿Cuántos quieren que Dios les dé más, hermano? Entonces, esto no es para cualquiera. Esto es solo para aquellos que tienen un corazón dispuesto a Jesús. Y entonces dice, vea por favor, llamó a los siervos y les entregó sus bienes. Verso 15, a uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2, a otros 1, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, dice. Ok, ¿qué es un talento? En lo que nosotros estamos estudiando esta mañana, más de alguno tal vez pensará que un talento es como una habilidad. Yo tengo el talento de cantar, yo tengo el talento de dramatizar. No, no se refiere a ese tipo de talentos. Le explico. En el lenguaje bíblico, y principalmente en los días del Antiguo Testamento,
Los metales, principalmente el oro, la plata, el bronce, fueron utilizados como método de intercambio comercial, como moneda, pero no eran por su denominación de $1, de $10, sino por el peso. De manera que en el sistema de pesos hebreo se derivó del sistema babilónico, se le llama sistema sexagesimal, y ubicaba 3 unidades: kikar o talento, manej o mina y sekel o ciclo. Eran como las 3 monedas de circulación, de costumbre de origen babilónico. El talento era la unidad más grande de peso, que equivalía más o menos a 50 minas o 3.000 ciclos. Esto es una aproximación. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra talento, que es lo que estamos leyendo acá en esta parábola. También se habla en la parábola de los deudores y en esta que estamos estudiando. Pero después de tanto tiempo, tenemos que preguntarnos si es el mismo talento del Antiguo Testamento, si es la misma medida de peso. Muchas cosas cambiaron, hermano, pero hay algo importante que entender. En la época de Jesús ya se había inventado la moneda por su denominación. El sistema antiguo fue desplazado por sistemas monetarios, pero el talento representaba en los días de Jesús más o menos 6.000 denarios. Diga conmigo, 6.000 denarios. Un denario era el pago de un jornal diario, el pago mínimo de un día de trabajo. Eso eran un denario. Entonces, si un talento equivale a 6.000 denarios, pongámosle el salario mínimo actual, redondeémoslo en $12, porque hoy el salario es 365. Claro, el del jornalero creo que es menos, pero pongámoslo como salario mínimo. Si hoy Jesús te diera un talento, te estaría dando en tus manos, querido discípulo y discípula, $72,000. ¿Cómo la ve? Un talento. Es decir, que al que le dio uno, le dio un cálculo aproximado de unos $70,000. Al que le dio 2, mire, hermano, al que menos le dio buen billete. Al que menos le dio buen billete. Entonces, para que tengamos nosotros una idea, la aplicación práctica de esto, porque usted dirá, ay, pastor, ¿qué fue lo que dijo que había en el Antiguo Testamento? No. Yo quiero que entienda algo. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Tus finanzas. Tus finanzas. Todo lo que usted va a recibir y ha recibido después de haber entregado su vida a Cristo no es suyo, sino que son los talentos que Dios le ha dado. No habilidades, estamos hablando finanzas. Estamos hablando que ningún hijo o hija de Dios tiene que volver a decir jamás, yo soy pobre, yo vivo en necesidad, porque usted es hijo e hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya borrándose ya la mentalidad de miseria, la mentalidad de escasez y la mentalidad de pobreza. No estoy cultivándole o atizándole el materialismo. Le estoy enseñando lo que la palabra de Dios nos instruye, que primero todo le pertenece a Él. Segundo, yo solo soy su mayordomo. Decía mi pastor, ¿quiere entender el concepto de servicio? ¿Cuántos entendemos la palabra cholero? ¿Ah? No nos gusta. Perdone, a mí dígame si acaso mayordomo. Butler, por favor, en inglés. Porque todos andamos buscando ser vistos. Todos queremos en la iglesia privilegios. Todos queremos que nos pongan en alto. Mira, hermano, no hay cosa más grande ante Dios que usted aprenda a humillarse. El que quiera ser grande, dijo el Señor, que se ponga a servir. El que quiera ser próspero financieramente, entienda que nada es suyo, porque todo le pertenece a Él. En ese sentido, fíjese bien, habiendo comprendido lo que representaría recibir esos talentos, veamos lo que dice el verso. A uno le dio 5, a otro 3, a otro 1, según su capacidad. Punto número 2 esta mañana. Dios te pone a administrar sus bienes, dándole a unos más que otros, según tu capacidad. Amado hermano, trabaje sus capacidades. Capacítese, dígale al que está a la par suya, capacítese.
Esto es lo que no se habla muchas veces en algunas iglesias cuando se predican los sermones de fe. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Usted puede tener toda la fe, pero si usted no tiene la capacidad de manejar el negocio, va a quebrar. A mí muchas veces me preguntan, pastor, ¿qué me aconseja? ¿Qué tipo de negocio puedo poner? O me dicen, mire, fíjese que he pensado hacer esto, hacer lo otro. Yo les doy un principio bien básico: no se meta en negocios que usted no conoce. No, es que me voy a asociar con una persona. ¿Esa persona tiene ese negocio de forma próspera? No, le contaron y sabe cómo va a ser, y esa persona es la que va a manejar el dinero. No, se lo va a bajar. Una de dos: o se lo baja, o de verdad la persona lo pone a trabajar, pero tampoco conoce. Y un ciego con otro ciego, ¿a dónde van a ir a parar? Al mismo hoyo. No, señor. No se deje engañar, no se deje mentir. Vea en Netflix, si usted ocupa esas plataformas, hay buenos programas del manejo de finanzas y buenos programas de las formas de estafa. Y una de las mayores ironías es que la estafa no tiene nada de nuevo, solo le cambian de color. Siempre es la misma cosa. Trabajan con la ambición del individuo, con la ilusión, para sacarle dinero y dejarlo peor que como estaba. Nadie hace a otros ricos quedándose pobres. Usted puede ver a alguien a quien admira, vea, aprenda cómo salió de abajo y cómo ha crecido. Y como dice un amigo pastor, no hay prosperidad sin sudar la camiseta, sin trabajar duro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo, el Señor le dijo a Adán y a Eva: con el sudor de tu frente cosecharás el fruto de la tierra. Y ahora las hembras creen que con solo salir diciendo, ay, rico, 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 ya van a tener pisto en la cuenta de banco. Eso se llama prostitución online. Así se llama. Salen la gente haciendo estupideces, haciendo ridiculeces, ya los jóvenes no quieren estudiar. No es la manera. Ahora, esto solo lo reciben los discípulos. Los que no son discípulos han de estar pensando, ay, no, el pastor porque ya está viejito, viejito el mar y mire cómo se mueve. Ah, pues sí. Entonces, fíjense bien, volvamos a la palabra. Dice entonces, según eso le gusta a ustedes la chabacanada, según su capacidad. Mira, hermano, la vida es el periodo de tiempo en el que Dios te ha dejado trabajar lo que es de Él. No se le olvide que un día le va a pedir cuentas. No es suyo, es de Él. Vino el Señor y le dio sus bienes. Es de Él. Usted podrá decir, a mí el Señor no me ha dado pero ni 50 pesos. Todo, la vida, la salud, la capacidad de trabajar, de producir, y lo producido, Dios te lo ha permitido. Todo es de Él. Todo es de Él. Entender y asimilar eso, solo un discípulo o una discípula lo puede hacer. Si usted incrementa sus capacidades para Dios, porque todos estamos afanados en servirle al mundo. Yo se los he dicho muchas veces, con dolor en mi corazón veo cómo muchas veces los jóvenes quieren invertir sus esfuerzos, sus habilidades al servicio del mundo. Creemos que el mundo nos va a tener mejor. ¿Por qué? Porque tal vez nos encanta andar en la calle, nos encanta andar vagando, y si nos metemos a servirle a Cristo, si nos metemos a servirle al Señor, ¿dónde vamos a estar? En el templo. Y no queremos el domingo, queremos estar en la playa. Pero sí queremos que Dios nos prospere. Sí queremos que Él nos siga dando sus bienes y que nos dé de a 5 talentos. 72 por 5. Wow, hermano. ¿Quién es el dueño? El Señor. Entonces, mis amables hermanos, piense que lo que usted tiene le pertenece y apropiéselo, y verá como siempre va a tener angustia y necesidad en su vida, aunque haya billete en la cuenta. Porque esa es una de las peores ironías que yo creo que más de alguno aquí hemos vivido. Que hemos pasado por situaciones donde tal vez tiene el dinero para la medicina, pero no le hace efecto y no se cura. Usted tal vez puede tener no millones, pero el problema no es dinero. O porque lo tiene, o porque tiene un pariente que se lo ofrece, pero no le resuelve el problema. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones que solo lo vas a resolver de la mano con Cristo. Solo cuando usted se humilla al Señor. Entonces, vea por favor Proverbios 11:24. Proverbio 11:24. Y váyale poniendo corazón a los principios de la palabra. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más.
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué dice, hermano? Vienen a pobreza. Haga la prueba con sus hijos. Si usted tiene hijos pequeños, dígale a uno de ellos, mira, pedile a tu hermano cuando esté comiendo una galleta, una papa. Hay hermanos que se sacan de lo masticado un poquito. Mave, le dije al otro, no fregué, Chuco, dame de lo que tenés ahí. No le quiere dar. Ahí usted puede detectar que las cosas van mal. ¿Y de dónde aprendieron los hijos? De usted. De usted. Hay quienes siempre dan. Nosotros tenemos que ser personas que no lo piense dos veces cuando usted pueda bendecir a alguien, cuando usted pueda dar a alguien. Ese chip de poderse soltar, de poderse despojar. Claro, el que lee entienda, ¿verdad? Habrán cosas, ay, qué bonito su esposa, tome, se la regalo. No, tampoco, ¿verdad? No es así. Pero hay cosas en las cuales usted puede dar, usted puede bendecir. Y no lo hacemos, ¿sabe por qué? Por chuchos, hermano. ¿Entiende el hebreo? Por agarrado. No es que mañana no va a haber. ¿Y que acaso mañana no va a estar Jesús? ¿Y que acaso hoy las cosas que ha logrado, las ha logrado por su grande sabiduría? Todo se lo ha dado el Señor. Todo lo ha dado el Señor. Y usted puede decir, pero usted no sabe cómo yo me parto la espalda. ¿Por qué no lee Eclesiastés? Debería de ir a leer Eclesiastés. Si usted cree que todo lo que tiene lo ha hecho porque se parte el lomo de sol a sol, vaya a leer Eclesiastés. Y créame que hasta llorando va a terminar. Porque qué irónico que hay otros que no trabajan ni el 10% de lo que usted se afana y disfrutan más que usted. Toma chocolate. Pero eso es porque son inútiles. Son más vivos, ¿sí? Entonces, mire, hermano, solo Jehová da riqueza, dice, sin añadir tristeza con ella. Veamos el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y, ¿qué dice, hermano? Verso 19, allá en Mateo 25, regresamos a Mateo 25. Verso 19. Después de mucho tiempo, ¿después de cuánto? Cuando dice mucho tiempo, ahí hay un misterio. ¿Cuál? Se nos olvida que nos van a pedir cuentas un día. El problema del tiempo es que cuando el tiempo transcurre, cuando recién nos ha pasado el susto, estamos sedita. Pero cuando el tiempo pasa, se nos olvida. Y se nos ensoberbece nuevamente el corazón y la mente. Por eso dice, después de mucho tiempo, vino su Señor y les pidió cuentas. No se le olvide que le van a pedir cuentas a usted de lo que usted hizo con su vida, con su salud, con su tiempo, con las finanzas, los bienes de su Señor, con la familia que Dios le dio, con los hijos que Dios le ha prestado. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta de todo, de todo. Y no imagino yo la vergüenza delante de Dios y en el tribunal de Cristo cuando estemos todos reunidos, cuando no tengamos que contestar. Dice entonces, verso 20, llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 21, ¿está conmigo? ¿Qué le dijo el Señor, hermano? Bien, buen siervo y fiel. Aquí viene un principio bíblico que usted debe llevarse en su mente y en su corazón para cada día de su vida. Si en lo poco le soy fiel, en lo mucho me pondrá el Señor. Probablemente usted está pasando ahorita por un momento donde siente que es poco, pero no es momento para lamentarse o mucho menos para renegar, o peor aún para retener más de lo necesario. Es tiempo para poner en práctica las enseñanzas, humillarnos delante de Él reconociendo que de Él, a Él pertenece todo, aprender a dar y a trabajar y a producir para Él y no para nosotros. Y entonces dice la Biblia que si en lo poco le soy fiel, es porque tiempos de abundancia vienen para mi vida, porque Dios ha prometido y Dios lo va a cumplir. Gloria al Señor. Dele fuerte ese aplauso, pero créalo en su corazón. ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, usted va a funcionar con estos principios. Si usted dice amén, pero no pone en práctica estos principios, no lo ha creído.
y no va a suceder y siempre va a estar en escasez. Aunque haya, nunca va a ser suficiente. Es impresionante. Yo he conocido personas, he estado a la mesa con personas que tienen de verdad millonarios. Y a veces usted les escucha hablar. Una vez estábamos en las vueltas de las motos allá en Los Farallones y ahí pues se pide la cuenta, se come, todos piden lo mismo, al final vaya, salió tanto y esos lugares son caros, ¿verdad? 15 bolas por un plato con 2 huevos picados y un poquito de frijoles. Y usted chillando aquí en la cafetería. No, Dios me libre. Y yo tenía a la par a uno de los dueños de Saquiro. Hey, me dijo, yo ya no voy a venir, vos, me dijo, aquí bien caro, me dijo. Yo le quedo viendo, viejo chucho, dije yo. Imagine. Uno de los dueños, y esa gente no solo tienen acciones en esa empresa, sino ha sido hasta político en gobiernos anteriores, gente con plata. Pero a veces el más podrido en pisto es el más miserable. ¿Por qué? Porque su Dios no conocen a Jesús. Yo no digo que usted sea, y a veces uno dice, ¿verdad? Yo como soy botarata no tengo nada. Como no, hermano, usted tiene a Cristo y tiene paz en su corazón. No es bueno que sea botarata, es bueno que vaya aprendiendo a ser un buen administrador, principalmente porque estamos diciendo que no es suyo, le pertenece a Él. Y usted aprende de cómo las cosas se mueven en la iglesia. Fíjese que nosotros deberíamos de tener en nuestro gobierno, o sea, no hablo del gobierno de Bukele, hablo de los gobiernos, una referencia de cómo se administran las cosas. Y de pronto vemos nosotros que los gobiernos todo lo manejan a deuda y a deudas que no piensan pagar, ¿verdad? Entonces, qué errorazo en la vida que quien debiera ser nuestro referente para tomar enseñanza, no, eso no lo aprenda. Pero en la iglesia sí. Observe cómo se manejan las cosas en la iglesia. Aquí no vemos gente perfecta. No habemos ni siquiera gente buena porque pues nuestros errores nos preceden. Pero yo como pastor de esta obra le puedo decir hasta el día de hoy, con 25 años de ministerio, nunca le hemos dado un mal ejemplo. ¿Nunca ha oído usted que la iglesia o el pastor hizo una compra fiado y no pagamos? Nunca me ha oído a mí o me ha recibido en su casa, pastor, hermano, mire, en el nombre de Jesús vengo a que me preste 20 pesos para pagar el recibo del agua. Nunca. Y créame que hemos pasado etapas de socazón. Pero aprendí de mi pastor lo que a su vez el Señor le mostró a él, que si a alguien le vamos a pedir, es a él, hermano. Y Dios, decía el salmista, joven fui, envejecido, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos abrazan esa palabra? Esto es fe. Esto es fe. No me le ande pidiendo pan al hambre, no le ande contando a los inconversos si usted está pasando por momentos difíciles. Hable con Jesús y vaya y trabaje. Porque yo aquí tengo algunos hermanitos que a veces vienen contándome que hoy ha estado malo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo, hermano? Me fui a acostar a la casa. Ah, qué bien. Esa ecuación no la entiendo yo. Si el negocio estuvo malo, no lo voy a cerrar para irme a acostar. Pero bien, cada quien, ¿verdad? Lo que sí puedo entender es que descansa en la presencia del Señor. Aprende a reposar en sus promesas, ¿verdad? Entonces está bien, hombre, está bendecido. Si la verdad que Dios le da a cada uno según su... Mire, no esté renegando que porque Dios no le ha dado más. Si Dios no le ha dado más, es porque no tiene la capacidad de manejarlo. Chica, pastor, qué turbio. Sí. Estábamos en una reunión y nos dijeron, vamos a abrir préstamos para las iglesias, para los proyectos. Présteme 30,000 pesos, dije yo. Después en un sermón dijeron, ay, me están pidiendo 30,000 pesos. Yo, si Dios no les ha dado es porque no les quiere dar, hombre. Dije yo, tiene razón. Qué errorazo. Y empezamos a pedirle al Señor. Y mire, esta semana terminamos porque tenemos a un Padre que es el dueño del oro y de la plata. Gloria sea al Señor. Y no se lo digo con resentimiento. Gloria a Dios por las achicadas que le han pegado en la vida. Lo quisiera decir en hebreo para que no se le olvide. Pero ya me entendió. Ahora,
Aquí todos padecemos de orgullo, ¿sí o no? Agarre ese orgullo, humíllese delante de Dios, pero que ese orgullo le sirva de fuerza para entenderse con Él, y aquello por lo cual lo humillaron, que Dios lo exalte y la gloria y la honra sean para su nombre. Así funciona esto. Así funciona esto, mis amables hermanos. Entonces, a veces decimos nosotros, ¿verdad? Yo no tengo dinero, yo tengo el dinero, pero a mí no me va a dar paz el pastor. A mí no me engañan las religiones. Proverbio 23:5. Búsqueme Proverbio 23:5. Proverbio 23:5. Póngale atención a eso y póngale su corazón. Dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Se harán alas como águila. ¿Y qué dice? Y volarán al cielo. Y volarán al cielo. Horrible cuando usted está pasando por una crisis de salud y tiene el dinero para las medicinas, y tiene el dinero para un médico, o tiene un seguro médico, pero no le cae bien el tratamiento, no le hace efecto. Y ahí anda uno con el chacalele como que es sismógrafo, ¿verdad? Se le baja, se le sube. ¿Entiende el hebreo andar tembeleque, hermano? Yo desde el martes pasado he andado tembeleque toda la semana. Claro, mi problema es tenemos que bajarle. Y lo peor de que un día de estos me tenían una platada de unos macarrones tan sabrosos, con frijolitos. Y el macarrón, yo no sé usted, pero a mí me gusta con pan francés. Y yo con los triglicéridos en el... Sí, aquí no es burro, ¿verdad? Ya ve que nosotros, no es que seamos los sabios, hermano, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos va sosteniendo, y uno va aprendiendo cada día, decir, no, esto lo tengo que trabajar. Yo pistoteo, pero no me dejo dar paz. Estás aferrado a la riqueza, y eso de nada te va a servir en un momento de tu vida. Hay otros que no, hay otros que dicen, mire, yo diezmo comprando comida y dándole a los pobres. A mí me lo han dicho. A mí me lo vienen y me lo dicen. Le estoy diciendo así, pastor, mire, yo diezmo comprando comida y me voy a la entrada de la unidad de salud y le regalo al que tiene hambre. Jamás me va a oír a mí decirle, no, hermano, traiga el diezmo al alfolí. Ahí lo tiene en su Biblia. Malaquías 3:10 dice, traed, ¿cuántos? Todos los diezmos al alfolí. Traed todos es todos. Su diezmo al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? En el templo. En el templo. ¿Por qué? Para que haya alimento en mi casa. Pruebe. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una vez me dijo una persona, pastor, me dice, usted sabe que yo siempre he sido muy trabajador, muy emprendedor, he puesto un negocio de una cosa, he puesto un negocio de otra, y mire, he comenzado a diezmar y ahí está la bendición. Ahora me doy cuenta, y tenía como 15 años de congregarse con nosotros. Le digo, algo topado usted, ¿verdad, hermano? 15 años y ahora entiende que allí está la bendición. Vuelva a ver que está la par suya. Y usted diezma. Hermano, esto es sencillo. La prosperidad del cristiano es lo más básico que hay en la enseñanza de su preciosa palabra. La fregada, ¿sabe cuál es? Es que donde está tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces nuestro corazón no está en la palabra, nuestro corazón está en el billete. Entonces cuando nos tocan los temas del billete, decimos, ¿qué es mío? No es tuyo. No es suyo. Volvamos a la parábola de los talentos. Mire lo que dice el verso 25, verso 24. ¿Tiene el 24? Dice, su señor, 24, llegando también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, le dijo, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Tuve miedo. Mira, hermanos, ese hombre que escondió su talento, usted sabe lo que le respondió el Señor. Siervo infiel, si sabías que yo soy duro, hubieras dado mi dinero a los banqueros para que ganara intereses y al venir hubiese recibido lo mío y mis ganancias. Pero ese hombre es mejor que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque al menos sabía que lo que tenía no era de él, sino de su Señor. Ese hombre, su error es que se dejó ganar del miedo. Pastor, ¿cómo hago para diezmar y lo que ponga en el canasto no me haga falta mañana para mis gastos personales? Me hicieron esa pregunta una vez. Le dije, hermanita, esa no me la puedo. ¿Cómo hago para gastar $20 y al regresar a la casa tener los $20 en la bolsa? Esa no me la puedo. La que sí me puedo yo es que yo no me puedo gastar lo que no es mío. Eso sí se lo puedo explicar. Si yo me gasto lo que no es mío, ¿qué soy? Y lo dice Malaquías: maldito soy con maldición porque me habéis robado. El propósito esta mañana no era remacharle un sermón de diezmos y ofrendas. No, las circunstancias allá afuera se están poniendo cada vez más difíciles. Están preguntándole cuántos televisores tiene, cuántas camas, cuántas familias, y algunos van a aparecer como en 3 hogares, ¿verdad? O sea, las cosas se están poniendo más apretadas, y si usted cree que trabajando el doble o el triple, o siendo el triple de ambicioso y avaro, es que usted va a subsistir, está bien equivocado. Ha sido el propósito de Dios en mi corazón poderle dar las herramientas para que usted aprenda a hacer tratos con Dios y a reconocer principalmente la mayordomía, porque somos mayordomos y Él es el Rey soberano. Si usted entiende que Él es el Rey soberano, sí, pero es que me da temor, yo no puedo dar este paso de fe porque yo tengo que cuidar el dinero. Mira, hermano, lo primero que debe entender, si usted tiene temor al futuro, temor a creer y a poder ser parte de la bendición de ser un pilar financiero de su iglesia, lo primero que tiene que entender es la primera carta de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Vamos por favor ahí. El miedo te hace inútil para los intereses de Dios. El miedo nos convierte en elementos ineficaces, inútiles para el reino. El hombre le dijo, tuve miedo. Y muchos de nosotros tal vez no lo decimos, pero no nos atrevemos a honrar al Señor porque creemos que eso nos va a hacer falta o que no lo tenemos. Primera de Juan 4:18. Póngale corazón a esto. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Usted cree que por honrar a Dios, Dios te va a desamparar? ¿Usted cree que cuando usted hace un pacto con Dios, fíjese bien, sabiendo que no vamos a dar sino cuando Él haya respondido, cuando Él haya provisto? Vienen de todo tipo de situaciones a mí a preguntar en cuanto al manejo de diezmos y ofrendas. Es sencillo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según lo que ha prosperado, según lo que ha ganado. Pastor, yo quisiera dar, pero no he recibido. Cálmese. Deje que Dios le provea. Dios no necesita que le ayude. Dios solo espera que le honre. Honrar es reconocer el lugar que le pertenece. Es reconocer, Señor, nada es mío. Mire, yo no sé usted, ¿cuántos aquí manejan moto? ¿Alguien aquí maneja moto? Yo no me subo hasta el día de hoy a la moto sin antes doblar rodillas y decirle, Señor, por favor, no me dejes solo. En el grupo que andamos me dan paja y me dicen, no, que vos sos el de los que más puede, que no, ajá, ¿puedo irme a reventar el hocico? No. Fuimos a dar una vuelta el viernes antepasado, salimos
Chalate, Honduras, Guatemala, El Salvador. No me gustó porque no fuimos a ningún lado, solo fuimos a dar la vuelta. Cuando entramos a Metapán yo ya venía desesperado. Más que el que iba adelante iba bien despacio. Y era viernes. Y yo no quería dejar de venir a predicar por andar tonteando en moto. Entonces, cuando entramos a Metapán empezó la puyazón. 150, 160 por hora. Para llegar a tiempo. Ya en la gasolinera de Metapán, ya ahí me relajé. Ya eran las 2 de la tarde. Desde aquí que llegué a Rosario, vine como a las 3:30. Total locura, imprudencia, necio, tonto, lo que usted quiera. Pero yo solo le decía, Señor, déjame llegar a predicar. Perdóname porque voy pecando. Yo venía pecando y le venía pidiendo a Dios. Porque le venía pidiendo que me protegiera, pero venía a 150 por hora. Y la locura de uno en la moto es que uno se siente más seguro en la moto que en el carro, va a creer. Yo en el carro no paso de 100, porque me da miedo. En la moto lo más que he llegado ha sido a 190. Un ratito, hermano. Mi moto es motor 1200, porque una vez viene un hermano y dice, yo en mi moto ya andaba a 170 por hora. ¿Y qué moto es vos? Una 100. Ajá. Y cuando despertaste, el motor por allá lo había botado. Entonces, pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? No somos nosotros. Usted no es ningún campeón, ninguna campeona en nada. Es la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermano. Porque nosotros cometemos errores de toda índole. Pero cuando usted le dice, Señor, yo sé que tú me amas. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Ahí empieza. Yo sé que mi Señor me ama y Él no me va a desamparar. Luego, la última recomendación se la dice acá el verso 27. Por tanto, le dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjese bien, las finanzas del reino son dinámicas. Busque accionistas del reino, mayordomos que sí se atreven, porque no todos se atreven. Por eso es importante que usted sepa dónde usted se congrega, porque si usted se congrega en un lugar donde la persona que le está instruyendo va más atrás que usted, entonces estamos perdidos. ¿Y qué le va a enseñar uno que no ha entendido usted? Pero allá andamos nosotros buscando seguir otro ciego peor que nosotros. Mire, dice, vea por favor, hubiera dado el dinero a los banqueros. Invierta en la visión de Dios. Y cuando yo regresara, dice, hubiera recibido los réditos. ¿Los réditos para quién son? Son para nuestro Señor, hermano. Los banqueros, fíjese bien, y se lo voy a decir tal como es, así sea que lo quiera recibir, así sea que le moleste, que le enoje, los banqueros en este texto somos los pastores. Y entonces le traigo a usted mi dinero. No, a mí no. Yo soy el accionista del reino, que cada vez que hay un proyecto, le digo, hermano, allá hay un proyecto de inversión. Si usted invierte con Dios, ¿qué es lo que usted tiene que invertir con Dios? Su diezmo. No el 100% de su dinero. Si usted hace partícipe a Dios en un proyecto, ¿de quién recibirá la respuesta? De Dios. Si Dios no le ha provisto, ¿qué va a invertir? Nada. Pero de lo que ya Dios nos proveyó, cuando yo soy parte activa en las finanzas de la obra del Señor, es cuando viene esto que le dijo: 5 talentos me diste, 5 talentos más he producido. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así funciona esto. Pero ¿sabe qué le pasa a las congregaciones? Es chistoso. A las congregaciones muchas veces les sirve de tropiezo la prosperidad de la iglesia. Usted no va a ver una iglesia próspera con un pastor acabado, ni va a haber un pastor próspero en una iglesia quebrada. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y yo cuando le digo acabado, yo no soy una persona que tiene dinero. Yo soy una persona que tengo fe, tengo a Dios, y hasta el día de hoy Dios ni a usted ni a mí nos ha dejado defraudados jamás. Nunca nos ha defraudado. Nunca nos ha defraudado. Se me pregunta, pastor, ¿tiene usted en el banco? Si tuviera, no le estuviera diciendo que pagáramos la instalación de los aires. Pero no me preocupa.
pero tengo para comer hoy y tengo para comer mañana y para pasado. Yo sé que Dios proveerá. ¿Cuántos lo saben? ¿Pero por qué, pastor? Porque el primero, pido una disculpa pública, se me enojó una hermanita. Pastor, me dijo, el primero que puso para el aire no fue el pastor que predicó. Es cierto. Fue nuestra hermana Gloribel de Miami. Ella vino de visita. Me dijo, cuando yo apenas había dicho, hermano, fuera bueno que pusiéramos el aire, y en esos días ella andaba por acá. Y ella me dijo, pastor, quiero ser la primera que active la fe en esta obra. Me dijo, aquí están $100 para el aire. Ella fue. Perdón, hermano. Sí, es cierto, fue. Y el segundo tampoco fue el pastor invitado. Yo puse 1,000 de mi bolsa. Y mi bolsa no es la iglesia. Voy a hablar con la Sisi a ver si es cierto. No, son cosas distintas. Y de ahí para allá, pero no es la cifra. No, es el hecho de que si le estoy predicando algo, es porque hasta el día de hoy Dios ha sido fiel conmigo. Y Dios es fiel con cada uno de los que le creen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia. Pedimos ahora por aquel que todavía no te ha recibido. Si habrá alguien acá sin Cristo, si habrá alguien que todavía no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, este es el momento para usted. No se preocupe. Usted no tiene que hacer o dejar de hacer. Usted lo único que necesita es abrir su corazón y decirle, Señor, yo me entrego a ti. Y dejarse guiar, dejarse mostrar el amor y la fidelidad de Dios y el poder de su respaldo. Venga, Jesús. Si usted escuchó este mensaje desde casa, quiero invitarle a que ahí donde usted se encuentra pueda abrir su corazón y pueda entregar su vida a Cristo. Asegúrese que su familia también lo haga si todavía no lo han hecho, y dígale a él de esta manera: dígale, Señor Jesús, yo reconozco que yo soy pecador, reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Dígale, te ruego, Señor, que entres a mi corazón, que salves mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera, yo voy a ir ante tu presencia. Dígale, gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Si usted hizo esta oración, siga conectándose. Dios tiene más para usted. Alabamos al Señor suavecito mientras se sigue haciendo el llamado. ¿A quién iré en necesidad? Vamos, iglesia. Bien, pastores, servidores, hagamos ese llamado. Venga Cristo, no se enoje. Mejor entregue su vida al Señor y deje que Él le muestre la veracidad de sus promesas. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá Mi corazón, ¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Vamos, decimos todos del corazón: Cristo, ¿a dónde más podría ir? No hay nadie más que pueda mostrarle lo que Cristo le quiere mostrar. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dígale con su corazón: gracias, Señor, porque no necesito buscar otro lugar. Gracias, mi Señor, porque en ti lo tengo todo. Ahora entiendo que el que te tiene a ti, le será añadido más. Y al que no te tiene a ti, aún lo poco que cree tener, de nada le servirá. Señor, danos sabiduría y entendimiento para que la palabra, como semilla espiritual que es, pueda germinar al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice la vida de mis hermanos, bendice sus proyectos, bendice, Señor, y haz despertar esa visión,
ese sentir por ser parte de la obra, por tener raíz y fundamento en tu casa. Gracias, Señor, por dejarnos llevar sobre nuestros hombros la carga del Evangelio, porque somos un lugar donde estamos comprometidos con el alimento para que todo aquel que lo necesite pueda encontrar el sustento y el consuelo de tu nombre en este lugar. Oramos por tu pueblo Israel, por la paz de Jerusalén, por cada petición del corazón, por nuestro país que lleva tu nombre, y te damos la gloria y la honra por los siglos. Amén y amén. Démele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, mis amables hermanos, cantemos, pero cante de verdad que Cristo vive. Vamos a declararlo, vamos a cerrar este tiempo devocional, su culto devocional, cantando que Cristo vive. Vamos todos, con alegría, con gozo. Decimos: